If you want to fight, let's go out back and I'll just beat your ass. El Tribunal del Condado de Brevard, en Florida, se encontraba en plena sesión cuando el juez John C. Murphy intentaba acelerar los procesos del día. Como parte de su estrategia, sugirió al abogado defensor Andrew Weinstock que su cliente renunciara a su derecho a un juicio rápido, con el fin de facilitar la resolución del caso. El abogado se opuso firmemente, argumentando que su deber era defender a su cliente sin hacer concesiones. Esto generó una discusión que rápidamente escaló a un enfrentamiento verbal. En un punto crítico de la disputa, Murphy perdió la compostura y desafió a Weinstock a salir del tribunal para resolver el conflicto fuera de la sala. Ambos abandonaron el estrado y en el pasillo se produjo una pelea física. El siguiente caso es el de Jacob Larson, un hombre que había desarrollado una obsesión extrema con una antigua compañera de secundaria, convencido de que ella era su alma gemela. Durante más de un año la acosó a través de redes sociales y visitó repetidamente su lugar de trabajo, a pesar de que la mujer había dejado en claro que no quería ningún contacto con él. Después de recibir 22 mensajes de Facebook de Larson, la víctima presentó una orden de protección en su contra. Sin embargo, Larson ignoró la restricción, lo que llevó a su arresto y a su presentación ante el tribunal. El tribunal presentó los siguientes cargos contra Jacob Larson: acoso persistente y desobediencia a la autoridad judicial. Los fiscales argumentaron que Larson había demostrado una falta total de respeto por la ley y que su comportamiento presentaba un peligro para la víctima. El juicio comenzó de manera pacífica, con el juez John McBain interrogando a Larson sobre su comportamiento. Sin embargo, la actitud del acusado cambió radicalmente cuando el juez dictó una sentencia de 45 días en la cárcel. Larson se enfureció al escuchar el veredicto y comenzó a acusar al juez de estar del lado de la víctima. El altercado verbal escaló rápidamente. La situación se salió de control en cuestión de segundos. Cuando los oficiales intentaron esposarlo para llevarlo a la cárcel, Larson se resistió violentamente y comenzó a forcejear con los guardias de seguridad. Pero lo más impactante fue la reacción del juez McBain, quien, al ver que los agentes tenían dificultades para someter a Larson, se quitó la toga, se levantó de su asiento y se unió a la lucha. Alan McCarty Jr. fue arrestado y llevado a juicio tras amenazar de muerte a una jueza en un arrebato de furia. El origen del conflicto fue una batalla por la custodia de sus hijos, en la que McCarty sentía que había sido tratado injustamente. En un momento de desesperación, realizó una llamada a la policía, en la que declaró que si no le devolvían a sus hijos, iba a cometer un crimen inmediato. Durante la llamada, McCarty amenazó con ejecutar a la jueza que llevaba su caso y afirmó que tenía un arma apuntando al edificio del tribunal. Su amenaza fue tomada con total seriedad y en cuestión de minutos fue rastreado, arrestado y acusado formalmente. Alan McCarty Jr. enfrentó los siguientes cargos: amenazas de muerte contra un funcionario judicial, comunicación de amenazas terroristas, conducta desordenada en una sala de tribunal. Las autoridades señalaron que McCarty no solo representaba un peligro para la jueza, sino también para el personal del tribunal y cualquier persona presente en el edificio del día del juicio. Las autoridades señalaron que McCarty no solo representaba un peligro para la jueza, sino también para el personal del tribunal y cualquier persona presente en el edificio el día del juicio. El juicio de Alan McCarty se convirtió en un caos total. Desde el inicio de la audiencia, se negó a responder preguntas y, en lugar de defenderse, comenzó a lanzar insultos y amenazas al juez que presidía el caso. El juez intentó mantener el control del tribunal, pero McCarty continuó con su conducta agresiva, insultando al magistrado y al personal de la corte. La condena fue de 20 años de prisión por las amenazas contra la jueza y un aumento de 10 días adicionales por su comportamiento dentro del tribunal. A pesar de la advertencia del juez, Alan McCarty Jr. no se detuvo.
Después de múltiples intentos fallidos de que se calmara, las autoridades decidieron sacarlo a la fuerza de la sala. Incluso mientras lo retiraban, McCarthy siguió gritando amenazas y maldiciones, sin mostrar el menor signo de arrepentimiento. Back room. No, I'm not resisting. I'm not resisting. I'm just not stand up. I'm not standing. I don't have to stand. En julio de 2013, la policía de East Cleveland, Ohio, descubrió 3 cuerpos en estado de descomposición en bolsas de basura cercanas a un edificio de apartamentos. La investigación llevó a un solo nombre, Michael Madison. Madison, un hombre con antecedentes criminales por delitos sexuales, fue detenido inmediatamente. Durante los interrogatorios, confesó los asesinatos de 3 mujeres, admitiendo que sentía admiración por Anthony Sowell, otro asesino en serie de Ohio. Las víctimas fueron identificadas como Angela Deskins, Shatisha Shelley y Shirelda Terry, quienes habían desaparecido en diferentes momentos. Todas fueron estranguladas. El descubrimiento de estos crímenes conmocionó a la comunidad y el caso de Madison fue llevado al juicio como uno de los más atroces en la historia del estado. Michael Madison enfrentó múltiples cargos, incluyendo 3 cargos de asesinato agravado, secuestro y abuso de las víctimas y uso ilegal de un cadáver. Los fiscales argumentaron que Madison representaba un peligro extremo para la sociedad y ejecutaron la pena máxima. Tras un juicio en el que se presentaron pruebas contundentes, el tribunal lo declaró culpable de todos los cargos y lo condenó a pena de muerte. El juez destacó la brutalidad y la frialdad con la que Madison había cometido los crímenes, afirmando que no había justificación alguna para sus actos. El momento más impactante ocurrió durante la audiencia de sentencia, cuando el padre de Shirelda Terry, una de las víctimas, se dirigió a Madison con un discurso lleno de dolor y rabia. Mientras hablaba sobre el sufrimiento de su hija y el vacío que había dejado en su familia, Madison sonrió. El 29 de junio de 2015, Arthur Booth fue arrestado en Miami, Florida, tras ser identificado como sospechoso de robo de un vehículo y fuga de la policía. Las autoridades informaron que Booth había robado un automóvil y, al ser detectado, inició una persecución a alta velocidad. Su intento por escapar terminó en un accidente, tras el cual fue detenido y llevado a juicio. El caso, que parecía ser uno más en la lista de delitos menores, tomó un giro inesperado cuando Booth reconoció a la jueza que presidía su audiencia. Arthur Booth fue acusado formalmente de hurto mayor de vehículo motorizado, fuga y evasión de la policía y conducción temeraria. Estos delitos conllevaban a una posible pena de prisión, especialmente debido a su criminal historial previo. Tras revisar el caso y considerar los antecedentes de Booth, la jueza determinó que permanecería detenido sin derecho a fianza hasta que se estableciera su condena final en una audiencia posterior. Sin embargo, lo más impactante de este juicio no fue la sentencia, sino lo que ocurrió en el tribunal durante la audiencia. Cuando Arthur Booth fue llevado ante la jueza Mindy Glazer, su actitud desafiante cambió drásticamente. Al verla, su expresión se transformó en asombro y luego en tristeza. Resultó que la jueza era compañera de clase de Arthur Booth. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Tanner Jacobson y Cody Howard comparecían ante un tribunal por conducir con licencias suspendidas. De ser hallados culpables, ambos se enfrentaban una condena de 30 días en prisión. Mientras esperaban el dictamen del juez, Jacobson y Howard comenzaron a hablar entre ellos. En ese momento, idearon un plan para escapar de la corte, creyendo que podían evadir la justicia en plena audiencia. Sin embargo, su intento de fuga no salió como esperaban. Lo que comenzó como un simple caso de conducción sin licencia terminó agravándose cuando Tanner Jacobson y Cody Howard intentaron escapar de la corte mientras estaban esposados.
Por este motivo, ambos recibieron cargos adicionales por intento de fuga en segundo grado. Las autoridades señalaron que al tratar de huir habían cometido un delito mayor, lo que aumentaba drásticamente su posible condena. El intento de fuga tuvo grandes consecuencias. Cody Howard fue condenado a más de 3 años de prisión, ya que tenía otros cargos previos. Tanner Jacobson, quien fue atrapado por el juez, vio su sentencia aumentar de 30 días a 1 año y 1 día en prisión. El juez dejó claro que la decisión de escapar solo había empeorado su situación legal y ahora enfrentaban una pena mucho mayor a la que inicialmente habrían recibido. El momento más impactante fue cuando ambos detenidos intentaron huir del tribunal, sin darse cuenta de que el juez R.W. Buzzard no iba a permitirlo tan fácilmente. Tan pronto como los dos acusados se levantaron y corrieron, el juez se quitó la toga y comenzó a perseguirlos por el edificio.